Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia desde Santiago de León de Caracas, Venezuela. Este es el cuarto capítulo de curso básico sobre altavoces. En el capítulo 1 vimos los tweeters, en el capítulo 2 vimos los rangos medios, en el capítulo 3 vimos los buffers y ahora vamos a ver todos los componentes juntos para que ustedes puedan distinguir la diferencia. La propiedad o característica más evidente, más resaltante a la vista de un parlante, esto es un parlante suelto, es su diámetro. Y nosotros entendemos que en función del diámetro se dedicarán a reproducir una parte del espectro audible o no. La distinción que nosotros hemos hecho de buffer, midrange, squawker y tweeter es puramente comercial. En realidad nunca se cortan a las mismas frecuencias y cada uno de ellos tiene una característica distinta. El paso no es completamente discreto, sino que es completamente progresivo. Y tiene que ver con lo que queremos hacer con cada componente. El espectro audible empieza en los 20 Hz, aunque la mayor parte de la música empieza en los 33 o 35 Hz, que es la nota más baja del contrabajo acústico convencional, tradicional de toda la vida, y termina en los 16 o 17 kHz. No porque hayan notas musicales en frecuencias tan altas, creo que la nota musical más alta del piano está en 8, 9 u 11 kHz. Si hay un músico, por favor, y me puede confirmar estos números con detalle, yo voy a dejar su aclaración como el comentario fijado para no crear más confusión. Lo que termina pasando es que, en realidad, los instrumentos musicales, aparte de las notas fundamentales que son capaces de producir, también generan un montón de armónicos. Y estos armónicos también son perceptibles por el oído humano y forman parte del espectro audible, y por eso es que se extiende incluso más allá de los 20 kHz. Les puedo contar que en el diseño original del disco Long Play de la fórmula establecida por Columbia Records en 1948, se pretendía una respuesta en frecuencia o cubrir la parte del espectro audible, lo que ellos llamaban en su oportunidad banda ancha, de 20 Hz a 20 kHz. Pero los discos pueden grabar notas más bajas que 20 Hz, nada lo impide, y en general están preparados para el registro de notas más altas de 20 kHz. Normalmente se cortaba sobre los 25 kHz. Esto se nota mucho, por ejemplo, al leer las especificaciones técnicas que tenían los grabadores de cinta magnética a carrete abierto. Si bien para la velocidad más baja de 19 centímetros por segundo, que nosotros consideramos con calidad de alta fidelidad, estaba limitada a 20, 22, tal vez 24 kHz, aquellos que se hayan tomado la molestia de ver que algunas de estas máquinas de propósito semiprofesional o profesional tenían más velocidades, como podrían ser los 38 o incluso los 76 centímetros por segundo, la respuesta en frecuencia se extendía hasta los 30, 35, incluso 40 kHz. No porque tuvieran por propósito grabar música para delfines, sino que querían que se captara toda la información que se había registrado en el estudio de grabación. Algunos instrumentos musicales como platillos, percusión y algunos sintetizadores sí efectivamente llegaban más allá de los 20 kHz y era interesante grabarlo. Aunque los tweeters de la época de este grabador de cinta magnética eran completamente incapaces de reproducir esa gama de frecuencias. Un fabricante que se esmeró en que el formato compact cassette fuese capaz de superar los 20 kHz fue Nakamichi con esta unidad, el Nakamichi 1000, que ya en 1972, cuando aparece la primera serie, era capaz y estaba preparado para tener una ecualización de grabación y reproducción con un corte en 23 kHz. Es cierto que la cinta magnética de la época no permitía tal cosa, pero la máquina lo hace, y con las cintas de óxido de cromo que fueron fabricadas a final de los años 80, era posible efectivamente llegar a 23 kHz con un grabador de cinta magnética en formato compact cassette. Modernamente, para poder reproducir frecuencias tan altas, tenemos este parlante que está aquí. Esta cosita tan pequeñita y tan simpática suele llevar un diafragma de apenas media pulgada a 3/4 de pulgada.
En este caso muy particular sí sería posible reproducir frecuencias muy altas, no con este diafragma plástico, sino con este diámetro en particular. Y entonces sí se pueden extender hasta los 25, incluso 30 kHz. No este tweeter que tengo en la mano, que es un tweeter barato, que lo que vale son $2, que tiene una resonancia espantosa sobre los 11 y 12 kHz. Me refiero al diámetro del diafragma. Pueden ustedes apreciar que la bobina de voz escasamente tiene unos 12 o 14 milímetros de diámetro. El siguiente tamaño es el más común para la industria. Estoy mostrando un tweeter muy viejo. Esto es un tweeter de los años 70 que fue fabricado primero por Fisher, después por Kingwood y luego por Pioneer. Pioneer tiene una unidad muy parecida a esta. Es un tweeter enorme, súper masivo, tiene un imán gigantesco. Esta cosa pesa prácticamente medio kilo. Pero tiene un diafragma que espero que puedan apreciar en esta toma, que es una cúpula de seda con un diámetro de 1 pulgada. Un tweeter fabricado de esta manera, con una cúpula de aluminio o con una cúpula de seda, es capaz de excederse de los 20 kHz. Con lo cual, este es un tweeter antiguo, pero hoy en día sigue siendo un tweeter moderno, se sigue utilizando y muchos altavoces lo prefieren porque permite una reproducción extendida más allá del final de la banda. El problema aquí ahora no es la frecuencia más alta, sino la frecuencia más baja. Miren, un tweeter como este, un tweeter pequeñito con diafragma de media o de 3/4 de pulgada, no puede reproducir tonos más graves que 9 kHz. Eso no parece una complicación mayor, pero después nos vamos a dar cuenta que sí, que lo complica. Mientras que un tweeter original con diafragma de seda o de algún material textil de 1 pulgada podía empezar a funcionar correctamente por encima de los 5 kHz. Si yo quisiera que reprodujese frecuencias más bajas que 5, tal vez 4 kHz, la distorsión es espantosa, la sobrecarga de energía hace que se produzca una enorme distorsión armónica de tercer orden que lo hace sonar muy áspero y adicionalmente a ello, pues bueno, lo vamos a terminar quemando por una sobrecarga de potencia. Así que un tweeter de estos se suele cortar a una frecuencia muy alta. Antes de estos tweeter teníamos esto. Nunca están disponibles en cúpula o es muy poco común que estén disponibles en cúpula. Lo más normal es que estén disponibles de esta manera, con un cono de papel muy fino y una suspensión de tela. No sé si ustedes se pueden dar cuenta de que es la misma estructura que tiene un buffer. Es la misma disposición de bobina de voz, la misma disposición de material, la misma disposición de todo. Este tipo de tweeter no es tan bueno reproduciendo el extremo de la banda. Realmente nunca llega a 20 kHz. Tal vez haya caído bastante sobre los 18, 19, 17, depende en particular de la calidad del componente al que yo me esté refiriendo. Pero tienen como ventaja que pueden funcionar desde 4, tal vez 3 kHz de una manera viable, es decir, sin sobrecarga, soportando potencia, con una distorsión pequeña. Eso es importante porque si yo, por ejemplo, los quiero emparejar con un bajo de 8 pulgadas que podría llegar a duras penas y a empujones hasta los 3 kHz, con un par de componentes tengo ya un altavoz que puede reproducir todo el espectro audible más o menos bien. Antes de estos tweeter eran más comunes estos. Por ejemplo, este es un tweeter muy bueno. Este es un tweeter que hemos conseguido en perfecto estado, usado, pero eso sí en perfecto estado, que tiene la misma estructura. Tiene una bobina de voz de 10 milímetros de diámetro, tiene un diafragma de un papel muy fino que pesa, el MMS de este tweeter es de unos 3/4 de gramo. Tiene una suspensión de tela muy buena, muy finita, de muy buena calidad. Viene montado en un chasis de aluminio y aquí lo podemos ver. Este es el super clásico Boeing AT3G 8 ohmios, jamás 40 vatios. Esa bobina lo que soporta son 3 vatios y en el mejor de los casos. Pero lo que es interesante de este tweeter es que sí reproduce la banda de los 16 y 17 kHz de una manera más que correcta y funciona muy bien, pero es muy direccional. Como yo les había contado en su oportunidad, el defecto de estos tweeters de cono es que son tremendamente direccionales. Entonces hace falta enfrente de ellos una lente acústica. Pero este tweeter puede funcionar muy bien y es muy fácil enlazarlo entonces con un buffer de 8 pulgadas y en algunos casos con uno de 10. Pero no siempre se usaron conos tan pequeños. Este es un cono, no van a notar tanto la diferencia, de 2,5 pulgadas. Pero este es un tweeter que se fabricó a final de los años 50 y durante todos los años 60.
Es un Twitter de 2,5 pulgadas y tiene la facultad de poderse cortar sobre los 2.5 kHz, incluso con un triste capacitor electrolítico bipolar, que es un filtro de primer orden que no protege al Twitter. Pero lo bueno de este Twitter, de repente no sea tan maravilloso reproduciendo alta frecuencia, es que es muy robusto. Y quiero que noten un detalle. Vamos a hacer énfasis en eso que es interesante. Este es un Twitter de 2 pulgadas y este es un Twitter de 2,5 pulgadas. Este es un Twitter que está pensado para cortarse con un filtro de primer orden a 4 kHz y este se puede cortar un poco más abajo, en 3 o incluso en 2 kHz. Es muy interesante. Eso sí, este es un Twitter que soporta solo 1,5 vatios. Estaba pensando para ser el compañero de uno de estos altavoces de los sistemas de entretenimiento del hogar 3 en 1 que tenía un amplificador de 10 vatios, así que la potencia no lo rebasaría. Pero está impregnado químicamente 2 veces. Todo está hecho del mismo material. Dense cuenta de que aquí tengo una suspensión periférica de tela y aquí tengo una suspensión periférica del mismo papel. Así que esto es lo que llaman un diafragma seco. Aquí, esto es lo interesante, tiene una impregnación química como de una goma especial que todavía no se ha secado, que ablanda el papel. Eso tiene por propósito darle la flexibilidad que hubiese tenido si le hubieran puesto una suspensión periférica, un fuelle de tela. Pero al centro tiene otra impregnación química distinta, pueden distinguirla porque es un poco más oscura que el resto del cono, que endurece el papel para que aquí se forme algo parecido a un doble Twitter. Al centro es un Twitter de 1 pulgada de papel endurecido que sí puede reproducir alta frecuencia. Esta parte reproduce voz y esta parte se ha ablandado para que el diafragma se pueda mover hacia adelante y hacia atrás. Es un Twitter complejo y funciona más que razonablemente bien. De hecho, son unos Twitter que suenan muy bonito. Me faltan las 3 pulgadas, pero imagínense que las tengo. Cuando se hacían componentes de 3 pulgadas, supongamos que este fuese de 3, aunque tuviese suspensión separada o no la tuviera, eran capaces ya de reproducir un poquito de voz. Cuando eran capaces de reproducir un poquito de voz, ya no los llamamos propiamente Twitter. De hecho, esto puede producir un poquito de voz, pero ya los de 2,5 pulgadas, 3 pulgadas, pueden producir un poquito de voz y no los llamamos Twitter, los llamamos Squawker. Entonces, hay Squawker de 2,5 pulgadas y hay otros que son propiamente Twitters de 2,5 pulgadas. El Squawker se desarrolló para resolver un problema. Cuando yo tengo un buffer tan grande como este, ya de 12 pulgadas de diámetro, él no puede reproducir tonos más allá de 1 kHz. Le cuesta muchísimo o lo va a hacer terriblemente mal. No le puedo poner como yo quisiera simplemente un Twitter como este o como este, porque quedaría un hueco dentro de la banda de audio. El trozo que está entre el kilohertz que puede reproducir el buffer y los 2, 3, 4 kHz que puede reproducir el Twitter quedaría vacío. Entonces yo colocaba un componente de 3 pulgadas que es mucho más barato que un rango medio como estos, que llenaba ese hueco. Luego tenemos los rangos medios. Cuando tenemos un diseño con un buffer pequeño como 6,5, 7 1/4, 8 pulgadas como este, puedo hacer un 2 vías. No es el mejor 2 vías del mundo, pero lo puedo hacer. Ya cuando tengo un buffer de 10 o un buffer de 12, estoy obligado a poner un 3 vías. No porque yo quiera la calidad adicional de sonido que eso puede dar, sino porque tengo que rellenar el hueco. Entonces, era muy común colocar un rango medio de 4 pulgadas como este. Este niño también está hecho aquí. Miren, es el W4G, 8 ohmios. Él dice que es de 20 vatios, pero yo les puedo decir que es de 7. Hecho en Venezuela y es una cosa que suena muy bien. Les muestro un ejemplo. Este es un diseño comercial que lleva uno de los buffers que les acabo de mostrar. Estos altavoces en particular son las Sansui AU505 de 1972. Lleva un Twitter de 1 pulgada que está montado en una pequeña trompeta. Lleva un rango medio muy especial. Pueden ver las 2 impregnaciones químicas para permitirle cubrir la banda con una suspensión periférica de tela, que está cortado entre 1 kHz y 7 kHz para enlazar con el Twitter, y podemos ver un buffer de 12 pulgadas. A los buffers de 12 pulgadas, insisto, les cuesta mucho dar voz. No es que no la pueden dar, la van a dar con dificultades y vamos a hablar de eso. Todos los parlantes que les estoy mostrando, es decir, esta cosa sin el gabinete acústico solo, todos los parlantes que les estoy mostrando tienen 2 frecuencias de corte. Una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. La frecuencia de corte inferior
está dada por la natural frecuencia de resonancia del conjunto masa-resorte de la suspensión, que es la que le permite al diafragma moverse hacia adelante y hacia atrás. Y la otra frecuencia de corte tiene que ver con el diámetro del diafragma. Si nosotros dividimos la velocidad del sonido entre el diámetro del diafragma, conseguiremos una frecuencia. A esa frecuencia yo la llamo frecuencia crítica. Hay diafragmas que resuenan a esa frecuencia y hay otros diafragmas que continúan funcionando perfectamente. Esto que tenemos aquí, por ejemplo, ya de 6,5 pulgadas, es un todo banda. Se ha hecho con un diafragma de papel impregnado. Dense cuenta que es un diafragma seco porque la suspensión está hecha del mismo papel, pero tiene una impregnación química. Y puede cubrir toda la banda, porque justo en su frecuencia crítica, es decir, donde la longitud de onda de la frecuencia reproducida coincide con el diámetro del diafragma, no pasa nada, o pasa lo suficientemente poco como para que no nos importe. Pero esto no pasa, por ejemplo, con los materiales rígidos. El Kevlar, que suena muy bonito por debajo de la frecuencia crítica, tiene una terrible resonancia en su frecuencia crítica y no se puede utilizar, y estamos forzados a utilizar un filtro crossover poderoso de tercero o de cuarto orden para evitar que le llegue energía en esa gama de frecuencias y resuene terriblemente mal. Para los parlantes pequeños, para los bajos pequeños como las unidades de 12 o de 10 pulgadas, podemos utilizar medios pequeños como esta pieza de 4. Pero para los parlantes grandes, para los buffers grandes, requerimos un rango medio como este. Esto es un rango medio más grande de 5 pulgadas. El modelo M5N. De 8 ohmios y de 9 vatios, él dice que 30. Esta unidad tiene el diseño de un buffer en miniatura. Fíjense ustedes. Un diafragma de papel que no es un cono perfecto, sino que es un cono curvo, lo que llaman perfil exponencial. Una suspensión periférica de tela que le permite moverse hacia adelante y hacia atrás con holgura y tener una baja frecuencia de resonancia que le permitiría reproducir todo el registro vocal, donde por cierto es muy bueno. En cambio, esto de 5 pulgadas no es un rango medio, esto es un buffercito. ¿Ok? Esto es un buffercito típico de los mini componentes portátiles. Dense cuenta que tiene un chasis de plástico para pesar lo mínimo posible. Esto es agua. Entonces, aquí hay un problema. Hay buffers de 4, rangos medios de 4, mid buffers de 4 e incluso squawkers de 4 pulgadas. Luego tenemos que pasa lo mismo con 5. Con 5 hay todo banda, mid buffer, buffer, rango medio, lo que ustedes quieran. Y ya a partir de aquí no hay rangos medios. Es muy difícil, por lo menos es poco común. Cuando cruzamos la frontera de las 6,5, 7 y un cuarto de pulgadas, ya son buffers, propiamente buffers. Y aquí tenemos la típica construcción de un buffer. Tengo un diafragma curvo para que no resuene en su frecuencia crítica. Tengo una suspensión periférica, en este caso de tela, muy bien pegada, muy bien terminada, muy bien hecha. Tengo una bobina de voz larga que le permite al diafragma desplazarse hacia adelante y hacia atrás unos 8 milímetros. Tengo un imán que es pequeño porque esta pieza está diseñada para suspensión acústica. Y entonces pasan los problemas que les conté antes. Por encima de la frecuencia crítica, que es la que coincide con el diafragma, con el diámetro del diafragma sólido, al parlante le cuesta mucho sonar. Por eso es que mi tweeter de media pulgada podía llegar a los 30 kHz, mi tweeter de 1 pulgada no puede pasar de 25, mi tweeter de pulgada y media a veces se muere en los 18 kHz, mi tweeter de 2 pulgadas no pasa de 15, el tweeter de 2 pulgadas y medias no pasa de 13, y ya a partir de aquí no los puedo reutilizar como tweeter porque va a estar muy atenuada. Podríamos corregirlo con un control de tonos, pero va a costar mucho. Y pasa lo que le pasa a los buffers. Este buffer, por ejemplo, más allá de los 4 kHz no suena. O suena muy poquito, incluso sin filtrarlo. Entonces, para corregir el problema y extender la banda y poder tener un parlante, un altavoz de rango completo, lo acompaño con un tweeter. Podría ser un 2 pulgadas, que era muy común, o 1 pulgada y media. Cuando tengo un componente de 10 pulgadas, se repite todo exactamente igual. Pero este podría no poder reproducir frecuencias más allá de los 2 kHz. Para 2 kHz no hay tweeter.
Este de 2,5 pulgadas, forzándolo mucho, lo podría hacer, pero sería una potencia muy pequeña. Entonces me tengo que ir a un 3 vías, que es la solución de, por ejemplo, las Yamaha NS1000, NS690, 680 y 670, que tienen que irse a un 3 vías. Aquí tengo el diseño comercial de unas Sansui SP 2500X. Tengo, no sé por qué, 2 tweeters de 1 pulgada, cuando uno solo bastaba. Tengo 2 rangos medios grandes de 5 pulgadas y tengo un buffer de 12. Este diseño es raro, lo vamos a ver en detalle en el siguiente capítulo de esta pequeña serie dedicada a cómo funciona un altavoz, para poder llegar al tema que es el que me preguntaron al principio: cómo se diseña un filtro crossover. Desde Caracas, saludos y suerte.